En el video anterior entonces estábamos hablando sobre los sistemas de control de precios. Aquí para terminar, en la última parte de esta serie de videos vamos a hablar de la revisión y reajuste de los precios y de algunas observaciones al respecto que pues vale la pena aclarar. En ese sentido, pues tenemos que tener en cuenta que los criterios para la revisión y reajuste de un precio están dados por la periodicidad de la revisión y por los criterios económicos. La periodicidad de la revisión pues viene a hablarnos de cada cuánto se tiene que revisar si el precio de un producto es acorde a lo que realmente está representando. En ese sentido puede ser una periodicidad trimestral, semestral, anual. Entre mayor sea la periodicidad, representará una estabilidad mucho mayor del mercado. Representará pues una revisión mucho mayor del mercado, puesto que esta estabilidad del mercado viene a estar relacionada directamente con esos criterios económicos que vamos a ver a continuación. Entonces, pues la periodicidad por un lado es un criterio para esa revisión de ajuste y por otro lado los criterios económicos. Entonces, esos criterios económicos por un lado están asociados al mercado. Entonces, son criterios que están netamente intrincados con cómo está funcionando el mercado en sí. Si el mercado se está devaluando, eso va a afectar como tal ese reajuste que vamos a hacer. La devaluación es la variación de la moneda local frente al dólar, que pues es la moneda hegemónica. Si en algún momento en el futuro cambias esa hegemonía del dólar por el yuan chino, por ejemplo, pues la variación y la devaluación se medirá respecto a esa moneda. La inflación, por otro lado, pues es esa variación del poder adquisitivo del consumidor respecto a un salario que éste recibe. Entonces, si ese poder adquisitivo disminuye, por ejemplo, pues entonces el ajuste al precio tiene que ir hacia la baja porque el consumidor no tiene la misma potestad para adquirir el producto, dado que no tiene el mismo valor económico para poderlo comprar, no tiene poder adquisitivo. O por el contrario, si la inflación sube, ¿no? Entonces pues tendrá, si la inflación baja, perdón, pues entonces el precio podrá reajustarse hacia el alza debido a que pues habrá mayor poder adquisitivo y eso lo puede aprovechar el industrial. Y por último estará el índice de precios al consumidor en el caso de países como Colombia, en donde la variación del costo de los productos y los servicios básicos para el consumidor pues tiende a darnos un panorama de cómo se está comportando el mercado. Entonces, si ese IPC está variando hacia el alza, querrá decir que los productos se están volviendo más costosos y como los medicamentos son parte de los productos esenciales de primera necesidad, pues entonces ellos también tendrán que ser controlados al respecto y pues el reajuste tendrá que hacerse también teniendo en cuenta esto. Así que esos criterios asociados al mercado casi que aplican para todo tipo de productos, pero los medicamentos por supuesto que están casi que inmersos siempre en ellos. Los otros criterios económicos son los asociados ya directamente al producto, entonces esto sí tendremos que enfocarlos directamente hacia los productos farmacéuticos. Los productos farmacéuticos, miren que tiene una posibilidad de hacer un porcentaje inverso que vamos a hablar en este momento y es esa capacidad que tiene para hacer un mayor reajuste a precios de menor cuantía, es decir, si se va a ajustar el precio de productos que tienen un valor pequeño, pues es posible que ese ajuste sea mayor, dado que pues es un valor en precio más pequeño. Si el valor del producto es más grande, pues evidentemente el ajuste tendrá que ser más pequeño, dado que si lo hacemos en la misma proporcionalidad que a todos los demás, pues entonces estaríamos encareciendo el producto de una forma absurda que no se justifica y que estaría tal vez generando una especulación del mercado, que es lo que no queremos. Otro criterio que tendríamos que usar es el porcentaje ponderado. Ese porcentaje ponderado simplemente nos habla de ajustar el producto y el precio del producto de acuerdo a una ponderación que voy a hacer al respecto, contando todos los demás productos de la compañía y mirando cuál producto se vende más y me representa a mí mejores utilidades. Entonces, en ese sentido, el producto que representa mejores utilidades porque se vende más tendrá una ponderación mayor y en ese sentido o le podremos subir el precio o le podemos bajar el precio dependiendo del objetivo que queramos. Y pues también está la posibilidad de hacer una escala diferente para cada producto dependiendo del análisis particularizado que hagamos para cada producto. Si queremos definitivamente lanzar un producto que lo podemos ver tal vez estancado dentro de nuestro mercadeo, probablemente una estrategia sea bajar el precio de ese producto, reajustarlo y pues nos va a llevar a un mejor desempeño. ¿Listo? Entonces por ese lado
Esos serán los criterios económicos como tal que influyen en ese reajuste. Entonces, recordemos, son criterios que tienen que ver con la periodicidad de la revisión y criterios económicos que pueden estar asociados al mercado o al producto. Por último, quisiera hablarles de las observaciones generales sobre la política de precios. Entonces hay 5 factores fundamentales que tenemos que tener en cuenta al controlar precios. Primero, la competitividad. El segundo, el precio igual para producto igual, del que ya hablamos. El tercero, también la escala inversa, que también la comentamos en la diapositiva pasada. El cuarto, el precio en el material promocional. Y el quinto, el precio de los medicamentos genéricos. Empecemos por la competitividad. Y es que la competitividad es bastante relevante porque, como lo hablábamos en el video anterior, la competitividad en el sector farmacéutico pues puede ser elevada, ¿sí? Pero esa competitividad viene dada en principio por la prescripción. Es la prescripción la que tiene como tal ese factor de poder frente a la competencia, dado que el paciente como tal, recordemos, él no tiene una posibilidad de conocer el medicamento y diferenciarlo respecto a otro que sea similar, dado que ese es un factor que solamente le corresponde a los médicos y a los farmacéuticos. En ese sentido, el sector farmacéutico es muy competido, pero a la vez muy diferenciado. La competencia como tal puede ir, ojo, asociada a que la calidad, siempre debemos recordarla, no se negocia en un producto farmacéutico. Es decir, como tal, los diferentes competidores que tenemos en el mundo farmacéutico no pueden tener una diferencia en sí de calidad. Por ende, ese factor tendrá que ser muy importante a la hora de controlar el precio de un medicamento, porque no puedo propender porque un medicamento tenga mayor calidad que otro. Estaría infringiendo la norma. ¿Listo? Entonces la competitividad es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Otro apartado que tenemos que tener en cuenta pues es la escala inversa, de la cual pues ya hablamos, pero pues vale la pena hacer un pequeño resumen, y es que deben estimularse los precios bajos y frenarse los precios altos. Y eso se logra solamente si se aplica la revisión del porcentaje inverso del que hablábamos, en donde pues a un producto que tiene una mayor ponderación de valor dentro de nuestro portafolio, pues se le puede reajustar el precio de una manera muchísimo menor o mayor dependiendo del objetivo que tengamos, y eso puede favorecernos en la estimulación hacia la baja de precios, que es lo que como Estado estamos buscando, ya que el alza de precios pues no le conviene ni a los pacientes ni al mercado institucional. Así que para poder estimular a la industria a fabricar con precios bajos, la escala inversa nos puede ayudar bastante, puesto que aunque aparentemente se aplican porcentajes de ajustes altos en precios bajos, el precio en sí sigue siendo bajo y el margen de utilidad aumenta. Claro, si yo tengo productos que tienen precios bajos y le hago un ajuste alto, en todo caso estoy estimulando al fabricante a que siga produciendo esos productos que tienen un costo bajo, pero le va a tener una utilidad muchísimo más elevada de la que había. Entonces es algo que también tenemos que considerar si queremos negociar la política de precios. El precio como tal en el material de promoción, y fíjense que el material de promoción puede ser tanto la caja como todo aquel material promocional o de publicitario que se utilice para el producto. Anteriormente en este país, en Colombia, y esto sigue sucediendo en algunos países de Latinoamérica, por ejemplo, se exige la colocación del precio del producto en este material publicitario y muchas veces dentro de la caja, y esto es útil. Lamentablemente en Colombia esta práctica se eliminó, yo creería que debido a una estrategia lobista y política que pues hizo la industria, precisamente porque el hecho de poner el precio en el material publicitario le indica al prescriptor, que es quien está haciendo la selección de ese producto, una forma de cómo se está comportando ese producto en el mercado, el precio que le da al mercado. Entonces eso puede influir en la decisión que va a tomar el prescriptor, favoreciendo al paciente si quiere que el paciente tenga un gasto más reducido en medicamentos. En ese sentido, pues es una posible consideración que afecta
a los productos farmacéuticos y que afecta a los laboratorios en contra, pero que deberíamos como país tratar de volver a poner, dado que le da una orientación tanto al prescriptor y también al propio consumidor, porque cuando el consumidor se dirige a la farmacia y encuentra que hay un precio establecido, se puede orientar muchísimo más acerca de si, por ejemplo, el minorista está siendo abusivo o excesivo con el precio que está cobrando. Y eso también es un control de precios intrínseco e indirecto. Y por último, pues el caso de los medicamentos genéricos que hemos venido discutiendo a lo largo de toda esta serie de videos, y es que los medicamentos genéricos, pues evidentemente por lo general son medicamentos esenciales, así que el precio de medicamentos genéricos debe siempre estar al alcance de la población. No podemos, y esto tiene que quedar claro, que los medicamentos genéricos tienen que estar al alcance de la población, así que el control de precios siempre tiene que ser lo bastante estricto y lo bastante riguroso como para permitirnos que todos estos medicamentos que terminan siendo esenciales tengan acceso, puedan ser accedidos por el gran grueso de la población. En ese sentido, esas son las, digamos que características que quisiéramos recalcar. Quiero terminar esta presentación y este conocimiento que hemos revisado con este estamento que vemos allí, y lo voy a leer textualmente. El control de precios es un instrumento para equilibrar intereses entre productores y consumidores, garantizando adecuado tratamiento para el sector industrial, pero impidiendo a la vez precios inequitativos para los pacientes o consumidores. En ese sentido, fíjense que el control de precios tiene un ámbito bastante polémico, puesto que nadie quiere que se le controle el precio en sí, pero está hecho precisamente para garantizar la equidad y el acceso a las personas, más aún cuando estamos hablando de productos farmacéuticos que requieren de por sí siempre un control bastante estricto, dado que son productos de primera necesidad que están afectando directamente la integridad de una persona. En ese sentido, por más que el sector industrial se esté poniendo en contra de esta política de regulación de precios, es muy acertado hacerla, siempre y cuando se haga de una manera metodológica y siempre concertada con quien se va a controlar y con quienes van a ser objeto o resultado más bien de ese control. Así que eso era lo que quería contarles el día de hoy. Muchísimas gracias por toda su atención. Les recuerdo entonces que pues este tema siempre lo encontrarán disponible en el libro de Fundamentos de Legislación Farmacéutica de Libardo Cárdenas, y pues bueno, en otras posibles bibliografías e infografías y cibergrafías que encuentran a su disposición en el material de estudio. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.